Tenemos el gusto de estar en Formosa con Rodolfo, vamos a ver si me sale bien el apellido, Hamawi. Sí, está muy bien. Sí. Puedes aspirarla, ¿no? Pero está bien de todas maneras. Hamawi. Sí, sí, no Hamawi, pero está perfecta. Bueno, es el director nacional de Industrias Culturales que nos visita en Formosa en un día bastante fresquito, ¿no? Sí, sí. Ayer también en Buenos Aires tenían una sensación térmica parecida a esta, así que estamos acostumbrados. Rodolfo, ¿qué quiere decir, para que la gente comprenda, qué es lo que es una industria cultural? Bueno, originalmente se llamó Industrias Culturales a la circulación de contenidos culturales en películas, en libros, en música, en discos. Luego, con el tiempo, se fueron incorporando por el avance tecnológico nuevas disciplinas, como el diseño, bueno, artes escénicas, videojuegos, que son, de alguna manera, es una industria que combinan dos elementos. Por un lado, un elemento simbólico. Lo que transmiten son valores, identidades, gustos, reconocimiento del individuo como individuo nos forma como sujetos, digamos. Los libros que leímos, las películas que vimos, la música que escuchamos, de alguna manera es parte de lo que somos nosotros, ¿no? Desde chico, imagínense que escuchamos determinadas canciones, determinados cuentos, vemos determinadas historias y nos van formando como individuos y también forman nuestra idea de comunidad. Ahora, tuvimos décadas de industrias culturales extranjeras. Claro, ahí tenemos un problema, digamos, tienen una potencia muy fuerte, tanto para liberar como para dominar. Entonces es muy posible que una película de Hollywood tenga más efectos que un tanque en una ciudad, porque lo que venden esas películas son una imagen de lo que es una forma de vida. Bueno, entonces, nosotros que tenemos que... Esta es una vieja polémica, cuando se acuña el término industria cultural, fue en Alemania en los 30. Entonces, unos filósofos, Adorno, entre otros, decía, cambiaba una emisora de radio y otra, y todas repetían el mismo mensaje. Luego se asustaba porque en vez de una muestra de arte en donde uno estuviera frente a la obra, hubiera una fotografía. Entonces decía que las industrias culturales aplanaban la cultura y la unificaban. Lo que pasa que con el correr del tiempo, la industria cultural, y aparece otro filósofo, Benjamin, nos dice, no, atención, porque también pueden servir para formar al pueblo. Benjamin tenía una idea revolucionaria y decía, usemos el cine para crear conciencia entre los trabajadores. Entonces, de ahí en adelante es toda una polémica en donde, como casi todas las cosas de la vida, pueden tener un uso positivo de avance, de enriquecimiento de la gente, puede tener también un uso que lo que hace es vender modelos que, por ejemplo, que un habitante de Formosa imagine que la vida la pasa en medio de glaciares, digamos, difícilmente puede haber, es fantástico conocer los glaciares, pero la vida también incluye los 36 grados que hoy tenemos de temperatura y es parte de la vida. Entonces, ¿qué queremos hacer con las industrias culturales? Porque además de este valor simbólico, en Argentina y con muchas partes del mundo tienen un valor económico muy fuerte. Antes que hablemos de la parte económica de la industria cultural, ¿esta industria cultural que se está poniendo en marcha en la Argentina es parte de una batalla cultural? Bueno, esto que decíamos al principio tiene que ver con esta batalla. O sea, si nosotros... ¿Es parte de la artillería que se está armando? No es... ¿Qué sucede? Nosotros lo que tenemos que recuperar es proyectos propios, creadores nacionales, una mirada nuestra como país, y eso muchas veces implica una batalla. Por ejemplo, te pongo el caso del cine. Nosotros tenemos 980 pantallas en la Argentina. Lo que pasa es que a veces vienen películas como Piratas del Caribe y se llevan el 70% de esas pantallas. Y alguna película argentina que se estrenó con esfuerzo de sus directores, de sus actores, queda una semana en cartel nada más. Entonces hay una batalla por un lado, una batalla por el espacio de poder mostrar la producción local. También hay una batalla de sentido, esto que decíamos, nosotros debemos pensarnos como identidad nacional, como identidad continental, pensar los problemas situados en nuestra realidad.
Ahora, si lo único que vemos es cine de Hollywood, si lo único que leemos son bestsellers de, no sé, de X país, si la única música que escuchamos es la de MTV, entonces vamos a tener alguna distorsión en cuanto a cómo logramos valorar lo que somos nosotros, que nuestros creadores produzcan de acuerdo a su capacidad creativa y no copiando modelos. Acá hay una clave fundamental que es: la cultura para tiene que ser diversa. Es como una reserva natural. Si hay una especie que domina al resto de las especies, la reserva muere. La cultura es igual. O sea, si se uniformiza el discurso, si se uniformiza la forma de expresión, termina muriendo, digamos. Ejemplo, vuelvo a Hollywood. Hollywood, de alguna manera, uno ve una película, sabe cómo empieza, cómo sigue y cómo va a terminar. Salvo algunas excepciones, que esas son las grandes películas. Pero el resto es un formato, una maqueta que puede aplicarse al 80%. Por supuesto que hacía falta decisión política para empezar a poner en marcha esto de industrias culturales. Absolutamente. Entonces, respetando la diversidad, ¿no? Absolutamente. Antes pero no había respeto a la diversidad, entraba todo lo que era industria cultural extranjera. Entraba eso, no se tenía en cuenta una cosa. Incentivado por los nuestros. Una cosa importante, digamos, las industrias culturales en general necesitan apoyo del Estado para desarrollarse. Si no existiera el Inca, no habría 70 películas argentinas. Si no hubiera una exención al IVA para el libro, no tendría el sector editorial de desarrollo que tiene la Argentina. Y así podemos recorrer todas las industrias culturales, en donde la acción del Estado, ¿qué tiene que velar? Justamente que haya diversidad, que los productores locales puedan producir. Rodolfo, estamos frente a un mundo que se cae a pedazos, por lo menos lo que conocíamos como primer mundo, y nosotros estamos hablando de creación de industrias culturales, mientras allá crece la industria del desempleo. Sí. Le hago una pregunta. En el año 2000, hagamos memoria, en el año 2000-2001, ¿dónde estaba usted? Mire, yo por ejemplo estaba viendo televisión y viendo que había un señor que lloraba en Mar del Plata porque no había podido enterrar durante 5 días a su padre muerto. Y me acuerdo perfectamente, esa era la Argentina de la que veníamos, porque había un conflicto, porque había insumos, bueno, X, no recuerdo exactamente pero me acuerdo perfectamente, o me puedo acordar del pobre chino llorando en la puerta de su supermercado saqueado. Esa era la Argentina de la que veníamos. Si yo en esa época lo hubiese hecho, le golpeaba la puerta de su casa mientras usted veía la tele y yo le hacía una nota y le decía: Rodolfo, ¿se imagina este país haciendo industrias culturales? No me hubiera imaginado eso, ni muchas cosas de las que han pasado desde el 2003. Por ejemplo, que haya esta política fuerte hacia el consumo, hacia el mercado interno, que se hayan creado 4 millones de puestos de trabajo, que gente que no podía jubilarse porque un inescrupuloso patrón no había depositado sus aportes, pudiera jubilarse. Digamos, la Argentina, y me parece que en eso tenemos que ser muy claros y tener memoria, estaba incendiada en el 2002. Del 2003 en adelante, realmente lo que ha hecho Néstor Kirchner primero y Cristina después fue un renacer de un país que estaba en ruina. ¿Se acuerdan que se hablaba de dividir Argentina en 3 o 4 sectores, en donde el norte iba por un lado, la Pampa Rica iba por otro, el sur un poquito juntito con Chile por otro lado? Medio que la patria ya estaba dividida, nosotros nos habían abandonado durante siglos, hasta que apareció un Néstor Kirchner. Bueno, ni hablar del noreste argentino. Éramos inviables. Bueno, había un concepto, imagínese que desde el Estado se hablara de provincias inviables. ¿Con qué concepto? De que tranquilamente se dijera, bueno, pobre va a haber siempre. Hubo frases tremendas, o que tuviéramos relaciones carnales con Estados Unidos. Bueno, era indigno y además digno, absolutamente inoperante. Porque no era que armaron un país, destruyeron un país. Obviamente algunos se habrán hecho su pequeño negocio, pero digo, es muy importante tener esa dimensión. Yo el otro día veía un programa extraordinario en la señal Encuentro. Entonces eran unos señores intelectuales liberales de Canadá. Y ellos, a diferencia de los liberales argentinos, se animaban a decir la cosa que piensan. Porque acá nadie es de derecha en Argentina. Entonces, entre otras cosas, decía este hombre que la solución para la contaminación de los ríos, ¿sabe cuál era? Privatizarlos.
Claro. Es nomás que no se le ocurrió privatizar el aire. Claro, ¿por qué? Porque claro, lógicamente, dice, la empresa podrá discutir con los pobladores que viven en ese río niveles de contaminación, contra plata. De eso veníamos. Acá nadie se animó a decirlo de esa manera, pero de alguna forma era esa la lógica, lo que mandaba era el mercado. Lo vemos en Europa. La política tiene que hacer lo que el mercado manda. El premier italiano se ufana a decir, estamos bien porque en este gobierno no hay políticos. Bueno, la única que dirime los conflictos sociales a favor, además de los más débiles, es la política. Cuando la política no opera, lo que se impone es la ley del más fuerte, la ley del tiburón. Bienvenida a la política y la nacional y popular, ¿no? Absolutamente, y las industrias culturales, y yo creo que para el NEA va a ser un gran desafío porque me parece que tiene capacidad que va desde sectores editoriales que tiene desarrollados, obviamente tiene una música propia, con identidad, tiene locaciones para lo que es audiovisual, tanto cine como sectores de publicidad, y nos parece que hay que potenciar, hay mucho. Exactamente. Rodolfo, muchas gracias por estar en nuestro programa y darnos estos minutos hoy. Gracias a ustedes. Bienvenido a Formosa.